Señor Jesús, te damos gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por tu amor, Señor, y que seas tú hablándonos, Señor, tu palabra y revelándonos, Señor, la manera correcta de alabarte y adorarte, Señor. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada se estuvo hablando de alabanza y nos quedamos a la mitad. Entonces, en la lección 6 y nos quedamos. Así es. Ah, mira qué características de la alabanza. Muy bien. Entonces dice, una de las características de la alabanza, dice, es una expresión física de actitud espiritual, o de otra manera son las reacciones y demostraciones físicas de percepciones espirituales. La alabanza es inicialmente una respuesta interna del corazón a la reverencia de Dios y su grandeza. Para que éste llegue a ser alabanza genuina, tiene que ser manifestada. Entonces, cuando nosotros levantamos las manos, aplaudimos, nos movemos, es una expresión que hacemos, pero yo creo que la alabanza tiene que ser siempre de nuestro corazón, porque las primeras clases que cuando veíamos la definición de alabanza decía, es un elogio a alguien. Entonces yo no puedo elogiar, yo conozco tan solo a ustedes en línea, pues no tengo la oportunidad de conocerles, o sea, no sé en qué si son buenos, en que a lo mejor pueden mejorar, pero a lo mejor cuando tú conoces a Dios verdaderamente, o en leyendo su palabra, vamos a alabarle de una manera con más entendimiento. Por eso cuando decía que Micaías era un hombre entendido, era sabio, porque no solo en instrumentos, sino cómo expresar lo que Dios quiere. Entonces, nuestras expresiones físicas, no sé si te pasa cuando tienes mucho tiempo que no ves a un familiar y a lo mejor lo ves en la central de autobuses o en el aeropuerto, llega en tu casa, uno tiende a, bueno, yo soy muy expresiva y corres y ¡ay! Lo abrazas y no sabes si aplaudir o besarlo, o sea, dependiendo, o sea, yo soy mucho junto con mis hijos, yo soy de las que los recogen en el vehículo y yo estoy formada y yo siempre les mando besos y corazones y bien me hizo la maestra, ay señora, usted es bien expresiva con sus hijos, pero ese es alabar, o sea, porque es una manera de que lo hiciste, aquí está mi hermanita apoyando. Es mi auxiliar, la grandeza de Dios. Entonces, esa es una expresión física, son una de las características. Otra característica son sonidos audibles. Es sonora, existe todo un motor interno que nos mueve hacia una expresión sonora hacia afuera. No se debe contener un corazón. Mire, yo no sé, pero imagínate cuando alguien, a mí me han dado muchos regalos, gente que a veces no es de mi familia directa, y tú te sientes muy contento cuando, mira, porque a lo mejor te lo puede regalar tu esposo, tu mamá, y sientes bien bonito que te regale alguien algo. Pero cuando alguien te regala algo, yo siempre les digo a mis hijos, cuando la gente te regala, hijo, cosas, ellos no tienen necesidad de darte. Y cuando ellos se despojan para darte, así sea un dulce, un abrazo, un beso, uno tiene, bueno, yo soy muy expresiva de ellos, soy mucho del abrazo, a mí el COVID me costó mucho no poder abrazar a la gente. Entonces, hablando de... Entonces sí, se así como, ay, así de... Pero con Dios tiene que ser igual, o sea, Señor, te amo, eres maravilloso, gracias por este día, gracias porque tú me diste, hoy pude abrir mis ojos y estoy sana, o sea, eso es expresarlo audiblemente, o sea, a lo mejor te expresas alabando y moviendo, pero como yo te explico, cuando ves a alguien que tienes mucho tiempo, yo tengo hermanos que viven fuera, y tengo un hermano que ahorita tengo más de 8 años que no lo veo. Yo creo que el día que lo vea, a lo mejor se me la abalanzo y lo abrazo y le doy muchos besos. Voy a tener ganas de ver. Sí, porque somos así, o sea, decir, ay. Entonces digo, imagínate lo que Dios hizo por nosotros, hermano. A mí la película de la Pasión de Cristo creo que es la que más se asemeja a lo que Jesús hizo en la cruz, lo que viene en la palabra, porque en otras películas vemos así como que nada más la coronita, nada más un poquito de golpe, pero ahí sí vemos que realmente fue bien torturado, o sea, sí fue muy lastimado físicamente, más lo espiritual, lo que cargó. Y yo creo que para que uno salga con que te amo, gracias Dios, yo creo que, no sé, hermana, yo me sentiría muy mal
o sea, decir, ¿cómo no me voy a desbordar a ese mi amado, verdad? Por eso Cantares es un libro hermoso donde habla de nuestro amado. Otra es una acción física. La alabanza requiere una participación tipo físico. No puede ser silenciosa, inactiva. La alabanza es algo que hacemos y que se puede percibir por los demás. Podemos danzar, agitar las manos, levantar los brazos. En el retiro pasado que tuvimos de mujeres, venía una hermana en silla de ruedas. Yo sí la agarré y porque estábamos danzando y yo la agarraba, pero sí, pero ella le dimos globos y movía sus manos. Es que a lo mejor tú puedes decir, mira, en la semana pasada estábamos con el grupo de jóvenes y había una alabanza y decía, libre soy, no pusimos sillas. Y estaban unas, pero fíjate cómo somos tan, yo le decía a mi esposo, cómo estamos tan estructurados, se pusieron en filas sin haber sillas. O sea, ellos se acomodaron en filas. Y yo les decía, oye, la canción dice que somos libres para danzar, pues que se vea que eres libre, o sea, porque a veces también necesitamos esas acciones, o sea, si ya estás enfermo, pues bueno, ora Dios que te sane para poder danzar, pero si estamos sanos, sí podemos, miren, a veces vemos en el mundo cómo la gente en una fiesta puede hacer ridiculeces, se avientan. Yo me acuerdo en mis años, aquí había un programa y le llamaban el gallinazo y se aventaban los chavos y ahí andaban rebotando en sus sentaderas. O sea, ¿cómo no le tienen miedo al ridículo? Y nosotros, ay no, ¿cómo voy a danzar? Ay, me van a ver. Yo a veces veo mujeres que dicen, no, es que mi seno, no, es que se me va, mueve todo. Y yo digo, pues sí, como te explico, como yo soy muy expresiva, yo no me fijo, nunca había pensado hasta que esa vez la maestra me dijo, ay señora, usted es muy así. Están los maestros de guardia, pero yo los que quiero agradar son a mis hijos. O sea, y José siempre dice, ay mamá, tú siempre sí nos recibes. De verdad, yo soy así de que les mando besos, corazones, y qué bien, campeón. Y le digo, y son mis hijos. O sea, ¿cuánto más a Dios? O sea, ¿cuánto más a Dios? Y si tú dices, bueno, en la iglesia me da pena, pues en la casa ponte alabanzas, ponte el tiempo para adorar a Dios y danzar y moverte, ¿verdad? Porque Él es digno, no porque yo lo necesite. Yo siempre digo, Dios no necesita nuestra alabanza, Él es digno. Oye, aquí yo. Dice, otro punto, la liberación emocional. Alabar a Dios no es un ejercicio emocional, es una actividad espiritual. Sin embargo, requiere liberación emocional. Demasiados cristianos sienten temor de las expresiones emocionales internas y siempre suprimirlas creyendo que son carnales. O sea, a veces hay gente que piensa, a lo mejor estás en la alabanza, yo digo que el más beneficio en la alabanza no es Dios, somos nosotros. Porque imagínate que estás en angustia y tú lees el Salmo 91, dicen que ande en valle de muerte, no temeré, porque tú me estás protegiendo. Entonces es una alabanza a Él, pero ¿a quién está fortaleciendo? A mí. ¿Sí me explico? Si tú lees el Salmo 100 donde dice, tú vas a sanar mis iniquidades. Si yo ando mal en un camino mal, cuando yo recito ese salmo, yo digo, ay Señor, no importa que haya pecado, tú me vas a limpiar. No importa qué enfermedad tenga, porque tú me vas a sanar. Entonces, realmente cuando uno alaba a Dios, el más beneficiado es uno. O sea, si alabamos a Dios, pero aún nuestros sentimientos, los salmos, yo estaba, te voy a predicar a la once de jóvenes sin saber. Yo estuve investigando lo que eran los salmos y dice que la palabra salmos en el significado etimológico hebreo, para los hebreos, es el libro, es como un himnario, o sea, es el libro de los cantos, o sea, no lo conocen como salmos, porque es una adoración a Dios, o sea, es como si tú agarraras un himnario y empezaras a alabar, o sea, los salmos hablan de eso, y hablan y si tú lees los salmos puedes hacer de mucho gozo, pero también habla de cuando andas en tristeza, cuando estás en angustia, pero todo al final alaba a Dios, o sea, dice, tú eres mi refugio, o sea, cuando ves el Salmos 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugar que a lo mejor te dice una necesidad emocional, que a lo mejor en tu casa no hay amor, no te tratan bien, pero dices, pero Dios es mi buen pastor, Él me lleva a mujeres a lugares buenos. Entonces, ¿cómo a veces el alabar a Dios aún en nuestros sentimientos nos beneficia a nosotros, pero es algo espiritual? Entonces dice, las expresiones bíblicas de alabanza requieren una liberación emocional positiva y controlada. Dios nos dio nuestras emociones y debemos glorificarla. Miren, aquí en la iglesia hay una clase que se llaman 12 pasos y hay en uno de los temas habla
y se llama sanidad de las emociones. Dios nos hizo seres emocionales, o sea, no es algo que salió así, tanto los hombres como las mujeres somos seres emocionales, simplemente que la mujer, por las hormonas, que el hombre también tiene hormonas, nosotros las mujeres somos ella puede llorar, puede gritar, nosotros ya nos da, y ahorita que estás, me dirá mi ginecólogo, ahorita ya estás en la premenopausia, entonces tengo más chance de ponerme toda loca en la casa, entonces sí, porque nos dejan, o sea, y en cambio el hombre también tiene todos esos cambios. Ah, pero él no puede llorar, él no puede gritar, él tiene que contener, sí, él tiene que, pero yo rienda. Entonces aquí en Dios tenemos que aprender nuestras emociones a controlarlas, porque si yo tiendo una emoción a deprimirme, pues voy a leer puros salmos y decir, sí, yo ando en ese valle, yo ando en ese, y nada más, pero no pasó, que Dios tiene cuidado de mí, si no me quedo en que, entonces, o puedo estar en el otro de que súper victoriosa siempre, y aunque estés en tribulación, no, yo soy más que vencedora, porque yo soy más que vencedora ahí. Pero una emoción mal equilibrada también nos lleva a algo malo. Aquí es decir, sí, Señor, hoy sí amanecí triste, hoy sí amanecí mal, hoy sí me siento traicionada, porque también en los salmos hablan de eso, sí me siento traicionada, pero yo sé que aún en eso tú me vas a cuidar. Entonces sí es importante trabajar las emociones y sanarlas, porque yo algo que les decía a veces, como padres imperfectos, no enseñamos a nuestros hijos a manifestar las emociones. Simplemente decimos, yo era muy iracunda y mi mamá me decía, amaneció de lunes, ciérrate, no le hagan caso y rato que se le pase. Ella nunca se sentó conmigo y me dijo, a ver, si está bien que te enojes, pero hay un límite. ¿Sí me explico? O sea, que a mí me dejaron, y así te puedo decir a cada quien que les dejaron línea suelta. Yo sé que no lo hizo en una condición a mal, pero yo con mis hijos pues sí he trabajado diferente. Sí está bien que te sientes. Josué tiende mucho más a enojar. Su reacción primera es enojarse. Daniel es más así como a sentirse así. Y Elías esa tristeza. O sea, Elías lo que le pasa en su primera reacción es empieza a llorar, se siente triste. Y yo, a ver, esto no es necesario que llores. O sea, hay que empezar, porque si yo lo dejo, se me figura como el de tristeza la caricatura de, así de llora por todo. Todo, exactamente. Otra dice, el Salmo 103:1 dice, David dice que tenemos que bendecir al Señor con todo lo que hay en nuestro interior. Eso incluye nuestras emociones. La emoción humana tiene que expresarse, o sea, tú tienes que expresar a Dios, Señor, yo te amo porque eres bueno, porque, y mira, hay un riel que me salió y nos dio mucha risa en la casa cuando dice, yo un día le dije, decía un pastor, yo un día le dije a mi mamá, hoy no voy a ir a la iglesia porque no tengo ganas. Y su mamá le dijo, qué bueno, hijo, pues va a ser sacrificio de adoración a Dios porque vas a ir aún sin ganas a la iglesia. Entonces, no es malo a veces expresar. O sea, porque hay gente que dice, no voy a la iglesia porque me siento mal. Pero aún sintiéndose mal, ve la tele, come, aún sintiéndose mal. Antes de decir, me siento mal y vengo. Eso es decir, Señor, sí me siento mal, a lo mejor no ando bien, a lo mejor ando atravesada en unas situaciones, pero vengo a darte gloria y honra porque tú te lo mereces, Señor. O sea, no es que seamos, no que finjamos nuestras emociones ni cerrarlas, pero sí ser muy abiertos, o sea, con Dios. A lo mejor a veces tenemos la mala costumbre que, ¿cómo estás bendecido? Bien, en victoria. Y la verdad, no todo el día estás bendecido, bien, y en victoria. O sea, hay días que dices tú, ay, no me quería levantar hoy. O sea, yo el lunes me sentí bien mal, ando bien mal en la garganta con gripe y temperatura. Yo sí, mi regalo muy oscuro, sentía como en el hoyito y mis hijos se asomaban, mamá, yo, sí, me siento mal. O sea, y sentí bonito porque vinieron, oraron por mí, me ungieron con aceite, pero me dio mucho porque lo que uno hace, ellos hacen. Entonces, mamá, ya te sientes mejor. Y sí, fíjense que me levanté, al día siguiente me sentí mucho mejor. Pero vemos eso, o sea, no juzgar nuestras emociones, pero alabar a Dios, ¿verdad? Otra es actitud y una actitud de reverencia. Toda expresión de alabanza verdadera debe ser reverente. La reverencia honra y estimar a alguien con propiedad, que eso lo vimos cuando vimos la clase de uso. A veces podemos ser irreverentes, estar a alabanza. Yo en lo personal sí me gusta llegar temprano a la iglesia y me gusta entrar a la alabanza. Yo sí lo disfruto. Pero hay gente que luego dice, que termina la alabanza, sube a la prédica. Entonces, o a veces puedes llegar y a lo mejor tus movimientos en la alabanza pueden ser sexuales y no son reverentes. Hay gente que dice, es que la gente danza en la carne, porque los movimientos pueden ser sensuales. O sea, no es, como hablamos, te puedes expresar, pero a veces queremos, si vengo del mundo, pues si ponen música
como salsa, pues yo sensuales, y entonces es algo irreverente, aunque sí estoy haciendo mis expresiones y levantando la mano, pero sí hay que tener cuidado, porque a veces dicen, hay que danzar en la cara, pero habla más de en ese aspecto, estar lanzando de una manera a lo mejor sensual o no correcta, porque Dios, es como les platicamos, Él sigue siendo santo, o sea, aunque no veamos ahorita que por hacer algo incorrecto muramos en lo físico, pero sí en lo espiritual morimos. Entonces no se debe permitir que las formas de alabanza degeneren en exceso y reverencia. Es por eso que a veces hay iglesias que dicen, miren, para no caer en irreverencia, que no se danza. Hay mejor prefieren caer en ese punto, decir, aquí no se va a danzar porque, pues para que el hermano que viene con lujuria no vea a la mujer danzando, que no, yo a veces digo, pues el hermano que tenga con lujuria, que Dios lo reprende y que se entregue a Dios, ¿verdad? Pero sí hay que tener un cuidado, o sea, pero también no es mi ropa, pues tiene que ser decorosa, o sea, yo tampoco si vengo en un vestido muy corto y me pongo a danzar, pues sí se me van a ver mi ropa interior, o sea, hay pues, pues vente de una manera que si tú quieres danzar, que no sea una manera como te hablo. A veces yo siempre me pongo a pensar, ¿por qué te vistes así? ¿Por qué me vengo tan rabón? Te quiero provocar, porque a veces hablamos, las feministas hablan mucho, me puedo vestir como quiera, y todos se tienen que aguantar, pues tampoco es así, porque si yo imagínense, hermano, me vengo bien con un escote, con una falda bien chiquita y empiezo a danzar, pues a lo mejor el escote se empieza, o sea, son cosas, pues digo que sí es una irreverencia. Hay gente que a veces no lo entiende, hay gente que puede venir tapadita desde aquí hasta aquí, pero con el vestido bien entalladito, pues también es algo incorrecto, pero dice, ya vengo toda tapada así, pero pues aún hay vestidos bien cerrados que muestran más que si viniera más poquita. Entonces sí tenemos que tener cuidado en ese aspecto. Alabar a Dios no es meramente una forma de darnos gozos a nosotros mismos. O sea, es como te explicaba, no es en tu carne. Y hay veces pasa que la gente dice, ay, la alabanza no estuvo muy buena porque me gusta más la de danzar en el desierto y no pusieron eso. Hay gente que lo dice, ay, hubieran puesto toda la alabanza porque esa nos prende. Yo, eso dice, a veces pareciera como que yo traigo, como si fuéramos en mi casa, yo voy a poner mi playlist y que porque con esta yo me prendo, entonces dices tú, pues no es para ti, hermano, o sea, la alabanza, eso debemos de entender, es para Dios. A ver. No, sí. Sí. Solemne. Pero la verdad es que vas teniendo sí. Para mí es importante. Sí. Sí. Sí, van aprendiendo. Y es cierto, y eso lo vas enseñando, porque yo tengo hijos y a mí me pasó una vez que una de mis hijas empezó así. Yo lo dejé en la alabanza y yo en la casa hablé con él. O sea, tú no puedes así, mejor no aplaudo. O sea, para mí se me hacía, porque a veces es irreverente decir, ah, pues yo estoy aquí porque tengo, y no es así. O sea, pero a veces el no saber, y como lo vimos con Urs, el no saber eso, no sé, o sea, Dios no va a decir, ah, no había tomado el curso, la paso. No, no es así, o sea, aunque no tomes un curso, por eso es importante leer la Biblia, porque Dios te va revelando que la alabanza es para Él, no es para nosotros. O sea, eso sí debemos siempre de entenderlo. Yo digo, el que no le gustó la alabanza es porque no se conecta tampoco en su casa. Porque aquí, yo digo, a mí me gusta mucho, yo les digo a los jóvenes, qué bendición, cuando me toca decir, digo, qué bendición alabar contigo. Porque yo pongo la alabanza en mi casa, pero ¿a poco no es más bonito cuando estamos, entre más gente, se siente más bonito, o sea, entre el grupo se va animando uno más, que aunque tú lo hagas solo en tu casa. Entonces, yo creo que de alabar juntos como hermanos, como dice la palabra, es una bendición, o sea, de verlo. Aparte, en la reunión, la alabanza nos prepara. Entonces, si venimos con esas emociones, no sé, con alguna molestia o algo, venimos delante de Él, expresamos, somos sinceros delante de Dios,
y empezamos a dar ese sacrificio de alabanza y Dios prepara nuestro corazón para cuando viene la parte de la palabra y poder absorber todo lo que Dios tiene para nuestra vida. Así es. Dice, la alabanza no es principalmente para disfrute de hombres, porque disfrutamos expresándola. Y siempre debemos ser expresión de reverencia hacia Dios con gozo y seriedad, evocadas sentimientos de gratitud a Dios. Por eso es importante memorizar la palabra, pues es importante lo que están haciendo ahorita ustedes, conocer a Dios, porque al momento que tú conoces, entendemos que la alabanza sí es para Él, y lo que yo voy a expresar es lo que a Él le agrada. O sea, no voy a expresar a lo mejor lo que yo pienso que es, sino es decir, Señor, como cuando hablaron lo de los tabernáculos, los altares, y algo que yo veía era cómo en los altares Dios se les manifestaba como Jehová Jireh a Noé, a Abraham. Entonces imagínate cuando él alababa, decir gracias Dios porque tú eres mi proveedor. Entonces aún en esta de nuestras alabanzas vamos hablando en gozo a lo que él ha hecho. Imagínate, yo le digo a mis hijos, yo empecé a cambiar con ellos y decía, a ver, alabamos a Dios. ¿Qué hizo Dios bueno por ti esta semana? Porque a veces pensamos que lo que nos pasa bueno son por nuestras acciones y no es así. Lo que tenemos bueno en nuestras vidas es por Dios. Si tuviste que comer fue porque Dios ha dado trabajo a papá para ver una provisión. Si no estuviste enfermo, Dios nos cuidó de no enfermarnos. Si hubo, ahorita que hace calor, el clima, gracias a Dios, el abanico. Si tienes un techo que no te mojes, si tuviste con qué vestirte, pesaba, y yo siempre les digo, y ellos cuando se quedaban así, dije, entonces si tienes motivos para, no solo así, para brincar y danzar, decir, gracias Dios, porque hay otras gentes que no tienen eso. Y aún si estés pasando todo ese tiempo, pues con más ganas, ¿verdad, Señor? Pues bendíceme, ¿verdad? O sea, eso tenemos que verlo. Otras expresiones son las expresiones físicas de la alabanza. Levantar las manos. El levantar las manos expresa muchas cosas. Puede ser una expresión de fe cuando oramos. A rendir nuestro corazón, utilizar manos del Espíritu Santo. En el Salmo 63 dice, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios se lavarán manos. Entonces también a veces es como cuando viene un niño pequeño y te da las manos, es una manera de dependencia. Señor, yo levanto mis manos para depender y yo te las levanto porque mira, es un símbolo de adoración. Nadie, o sea, tú no vas a la calle, así pues a partidos de fútbol y el equipo mete gol, fíjate a la mayoría de los que van, lo primero que es el levantar la mano de victoria, ¿no? Están ahí ellos ni lo metieron, pero porque el equipo el que le van le mete, ven la expresión. Nosotros, nuestro Dios metió un golazo, expresión de levantar nuestras manos también a Él, así de dependencia a Él. En Nehemías 8:6 dice, bendijo, entonces cedras a Jehová, Dios grande. Todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando las manos y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinándose a tierra. Aquí vemos ejemplos de la Biblia, cómo vemos que hombres hacían ese signo. Otro dice, oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti y cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. Y en el Salmos 47:1 dice, pueblos todos, batid las manos, aclamar a Dios con voz de júbilo, alzar vuestras manos al santuario y bendecir a Jehová. A Dios le agrada que uno levante las manos. Y mira, puede ser chistoso cuando tú alabas, a veces podemos quedar hasta con 1 hora con las manos y no te cansas cuando lo haces a Él. O sea, y es una señal de decir, Señor, yo me rindo a ti, o sea, yo creo, es una señal que te cansas, pero cuando es hacia Él, yo a veces pienso que como que si Él se me la sostuviera, ¿verdad? En ese tiempo, el Espíritu Santo. Aplaudir con las manos. Aplaudir con las manos es una declaración de júbilo y de victoria. Y miren, a lo mejor puedes estar en un lugar, yo he estado en comunidades donde no hay luz, por consiguiente, pues a lo mejor tener un órgano, un piano, pues no, aunque tenga la posibilidad, no se puede porque no hay luz en el lugar. Pero tus manos es un buen instrumento. Hay gente que dice, no tengo, y la verdad, el aplaudir, si nosotros nos empezamos a aplaudir, empezamos con un coro, esa es una manera que también podemos alabar a Dios. O sea, es otra expresión que hacemos. ¿O no les ha pasado así que a lo mejor estás en un grupo de casa y
y empezamos a aplaudir la canción y empezamos a entonar, a lo mejor sin tener el instrumento, pero si vamos todos a un mismo acorde, se va haciendo esa alabanza a nuestro Dios, ¿verdad? Entonces dice, pueblos todos, batir las manos y aclamar a Dios con voz de júbilo. Momento este último de los jóvenes que fuimos ciento y cacho de jóvenes y que empezamos a gritar Cristo, Cristo y aplaudíamos, se oía un estruendo, o sea, eso también, imagínate que vas a una guerra y que te levantas, pero vienes que vienen miles aplaudiendo, tú no sabes si son palmas o son caballos, ¿verdad? O sea, porque al fin y al cabo eso es lo que te está levantando, entonces también es una manera de guerra, ¿verdad? Acuérdense que la alabanza también es una arma de guerra para nosotros, y aún para el diablo decir, ves con el nombre de Cristo. Otro es la danza. El Señor es exaltado en la danza. En Salmo 149:3 dice, alaba su nombre con danzas, con panderos y arpas, y a él cantaré. Salmo 154 dice, alábale con panderos y danza, alábale con cuerdas y flauta. Al danzar, a lo mejor en nuestra iglesia sí hay gente que danza enfrente a las chicas de panderos, pero eso es algo que Dios dice, sí es permitido, porque habrá gente que dice, es que esto no, por la palabra de Dios dice que sí dancemos, o sea, sí te debes de mover, sí te puedes levantar tus manos, sí puedes traer tu pandereta para alabar a Dios, pero fíjate cómo Dios dice, aún todo nuestro cuerpo, hay unos salmos que dice, ¿cómo es? Que todo mi ser, ¿verdad? Bendiga a Dios. Entonces, sí es una manera, la danza también es una expresión física para alabar a Dios. El valor de la danza está en las acciones físicas que se exigen. Cuando el arca vino a Jerusalén, la congregación estaba danzando, que eso lo vimos en la clase con las transiciones, cómo David danzaba con todas sus fuerzas delante de Jehová y estaba David vestido con nefro de lino. Así David y toda la casa de Israel conducía el arca de Jehová con júbilos y sonidos de trompeta. Entonces tenemos que entender que aún en el tiempo antiguo la gente danzaba. O sea, David, yo imagino que ha sido una fiesta muy hermosa cuando en la segunda vez, ¿verdad? Porque en la primera vez que también iban danzando, pero muere y se fue como que, ay. Pero en la segunda, cuando ya viene ahora sí David, en el entendimiento, en ver lo que hicieron mal, y vienen danzando, yo creo que para ellos y, fue un tiempo de mucho regocijo. Imagínate, ellos danzaban delante del arca, pero nosotros en cada reunión, Dios puede bajar con nosotros. O sea, no es como antes que una vez al año y se manifestaba la presencia de Dios. Ahorita nosotros cada domingo, cada sábado o cada reunión en nuestra iglesia, aun si nosotros ahorita empezáramos a cantar y a danzar, Él puede venir. O sea, cuando no es delante de Él. Por eso cuando hay una parte donde hay una canción, ¿verdad? Que dice David, ante Dios yo me haré más vil. Yo me voy a hacer más. A lo mejor imagínate, primero que me gusta mucho era la parada bien, a lo mejor puede ganar mucho dinero y danza al par mío, que a lo mejor yo no tengo esa condición económica, pero danzamos al mismo rey. Porque eso fue lo que pasó, David. David era el rey, es como, o sea, era el rey de ese tiempo. Y él iba delante del arca danzando a Dios. O sea, por eso su esposa fue como, dices algo mal, o sea, te rebajaste. Pero él no se rebajó en cierta manera porque lo estaba haciendo delante de Dios. Y yo a veces me pongo a pensar, la gente que no danza o que no le gusta alabar, yo digo, no sabe qué vamos a ir a hacer al cielo. O sea, porque esto vamos a ir a hacer al cielo. O sea, vamos a jubilarnos. O sea, yo digo, la gente que a lo mejor dice, no, yo aquí, yo digo, pues en el cielo no creo que estés en una esquinita así paradita y nada más viendo. O sea, mi pastor siempre dice, no seas observador, espectador, ¿verdad? Dice, no seas espectador, sé partícipe, gózate, muévete, o sea, no te quedes, ay, nada más están danzando, no, métete a ese río, ¿verdad? Entonces tenemos que tener esa idea. Danzar y... Bueno, perdón. Sí, yo a veces lo que observo, porque todos observamos, sí. Adelante o atrás observamos, pero a veces observo que dependiendo cómo esté la alabanza, o sea, el ambiente, la gente se mueve. Y hay quienes danzan como que motivan a los demás, sí. Pero en ciertas reuniones a veces no están los jóvenes que danzan, en ciertas reuniones nadie se mueve. Y esto es personal, porque así como David dice, se hacía más vil, porque él reconocía que había sido sacado de ser pastor de ovejas. ¿Y dónde Dios lo había traído? A ser rey, estar en el palacio.
Entonces él reconocía en todo momento que todo lo que tenía, que todo lo que poseía y la presencia misma de Dios que estaba sobre él era por misericordia. Y nosotros tenemos que entender lo mismo porque la palabra dice que nosotros fuimos sacados de lo mal vil y menospreciado de esta tierra, Dios de ahí nos sacó. Entonces, cuando tú entiendes, yo en lo personal a veces sí, en mi casa me pasó mucho en la pandemia que un día estaba yo trapeando y me dice mi mamá, ¿por qué lloras? Me decían. Y le dije, porque yo merecía irme al infierno. Y el tener paz en el tiempo de pandemia que fue, yo empecé a llorar, me quebranté mucho. Yo estaba trapeando cuando me quebranté, pero tenía alabanza. Y le dije, porque yo merecía irme al infierno. Y aún teniendo familia, mi papá estaba muy grave en ese tiempo, yo tenía la esperanza que si él moría, iba con Dios. Pero si Dios lo dejaba, lo iba a dejar bien. Y lo dejó bien, mi papá sigue bien. Entonces digo, pero cuando no reconocemos, cuando yo digo, si yo no era tan pecadora, yo la verdad, Dios no me sacó, a lo mejor yo puedo decir, hay que a veces me dicen, te sacó de un prostíbulo, digo, no, de donde Dios te haya sacado, hermano, o sea, no merecíamos eso, yo no sé tú, yo sí merecía irme al infierno, yo sí merecía no, o sea, yo no merecía la gracia que tengo ahorita, yo no merezco la paz que tengo ahorita. Entonces yo creo que cuando tú danzas con ese entendimiento de decir, Señor, yo no merecía esto, pero gracias a ti lo merezco, el danzar, hermano, es poco, o sea, yo sirvo en jóvenes y la verdad sí me ejercito por ellos, porque les quiero demostrar que tienen que danzar, porque no me quiero, me va a hacer que íbamos al campamento de jóvenes y me vieron los jóvenes, nunca me bofé en Uber, yo me voy a orar a Dios, y me compré un brincolín para prepararme. Pero yo creo que, y eso me sirvió mucho, fíjate, para reconocer eso, porque digo, no voy a llevar, yo siempre me decía, no los vas a llevar a donde tú no has ido. Yo no te puedo pedir que dances cuando yo no puedo decir a mi hijo danza cuando yo no danzo. Póstrate cuando yo no me postro. Alaba a Dios cuando no me ven a hacer eso. Y eso es en todo. Cuando dice danzar implica el uso de todo el cuerpo para expresar alegría, alabanza, adoración delante del Señor. Y es como te explico, a lo mejor a veces somos expresivos con el que amamos, pero con él tenemos que ser muy expresivos. Y si en la iglesia te da pena, en tu casa no, hermano, o sea, déjate llevar, déjate moverte. Yo no alabo como alabo en mi casa, yo soy más expresiva en mi casa con los niños y el chiquito me reclama mucho eso. Pero yo le digo, Elías, es que también hay que aprender, ¿verdad? Porque los asientos y eso, pero no te implica, pero sí danzo, o sea, sí danzo con ellos. Pero sí tenemos que aprender de esta manera a movernos delante de Dios, porque Él lo merece, no porque nosotros lo merezcamos. Dice la palabra en hebreo y en griego, de donde traduce danza, en la escritura tiene una variación significativa que incluye brincar, saltar, levantar los pies, girar de una forma desenfrenada, remolinear de formas exageradas o extravagantes. Yo lo que le digo es que yo a mi hijo sí le limito en la iglesia, hasta aquí puedes danzar. Pero me sorprendió mucho cuando aquí vinieron un grupo que se llama de Conquistando Fronteras y lo de la alabanza se tomaron foto con el chiquito porque dijeron, porque mi hijo es de los que danza y le hace así, se mueve, pero él es muy abierto, o sea, de su manera, pero así es en la casa, o sea, no crean que lo hace, en la casa es más todavía. Pero Dios me mostraba eso, déjalo, que él se goce, porque cuando van creciendo luego les da más pena por lo que la gente te dice o lo que la gente puede pensar, pero cuando es una manera, como hablábamos, no irreverente, pero eso cuando uno debe de danzar tienes que hacer eso, es brincar, saltar. Yo entiendo que a lo mejor algunos ya la edad ya no te permite, pero si estás joven y si estás sano, pues hazlo. O sea, porque como dice Isa, es cierto, donde hay gente que no danza, yo sí soy de que si no danza, aunque soy la única, yo le sigo, o sea, yo sí soy así o sea, yo sí soy de ese tipo, gracias a Dios, eso nunca lo tuve, yo siempre fui muy, aún sin Cristo, yo decía, yo soy yo y yo voy a ser como yo soy. Y entonces en Cristo yo digo, pues yo vengo con mi amado, yo vengo a festejar y en música en vivo, porque en la casa es en música no en vivo, entonces aprovecho los medios y los recursos, en clima que aunque danzo no sudo, entonces es una ventaja. Entonces sí tenemos que ser expresivos en nuestra alabanza, con regocijo, gozo, alegría, muy intenso que se obtenga, que se vea o que se perciba con facilidad. Yo lo que te digo que el sábado pasado cuando les decía a los muchachos, pues que se note, para las chicas, porque el varón aquí danza mucho, la chica es la que luego más. Y yo le decía, hija, sí, les dije yo, hey, dice que tienen libertad, pues que se note. Ay, hermana, digo, ya las me empecé a mover yo, porque digo, pues a veces decimos, estoy tan feliz, Señor, y con una cara así yo digo, ay, pues dile a tu cara que sonría que siento feliz,
Sí entiendo que como le explicamos, a veces podemos venir tristes, pero hermano, no puede ser siempre venir así tristes, o sea, o no siempre alabar así tristes, ¿no? Dice, hay momentos cuando el espíritu de regocijo viene, pero hay otros cuando debemos motivarnos, como decía mi hermana Isa, nosotros mismos para regocijarnos. Si a lo mejor tú ves que el hermano de al lado no se mueve, pues ándale, hermano, vamos a gozarnos, o sea, en amor, ¿verdad? O si es tu hijo, si es tu esposo, si sabes que sí puede danzar, pues muévelo. Mira, yo lo veo en las fiestas mundanas. Está uno sentado y te jala. Ándale, y vamos a bailar. Yo te digo porque tengo familia que no es cristiana y cuando me invitan a fiestas, yo soy de las que soy sencillo, ahí no. Entonces, pero te jalan. Ándale, nada más esta. Mira, y yo digo, ¿por qué nosotros no hacemos así? Cuando vemos al hermano que no quiere danzar, ¿por qué no le dicen, oye, danza? Dios se lo merece. Eso no lo hacemos. O sea, yo veo poca gente, yo sí soy así, pero hay que no, pero yo sí les digo a los que tengo a mi lado, vamos a danzar. Dios es un Dios gozoso. El gozo no es un sentimiento, sino una actitud. O sea, y el gozo es parte del fruto del Espíritu Santo. El gozo del Señor es nuestra fuente. Imagínate, o sea, porque mira, hay gente que puede decir, oye, ¿por qué te veo tan contenta? Y a veces ya le puedes platicar tus problemas y dice, pues no era para que estuvieras tan contenta, no, pero yo sé quién está en control. Yo siempre pienso, a los que aman a Dios, yo lo amo, todo me ayuda para bien. Esta situación que estoy pasando, no la entiendo, pero Él está obrando para bien en mi vida. Entonces yo vengo con gozo a alabarle. Jesús fue ungido con óleo de gozo más que todos nosotros. Al alabarle hay que hacerlo con derroche de energía y de alegría. Es lo que te digo. Yo creo, yo siempre digo, el cristiano tiene que verse más gozoso que en el mundo. Hay veces se te antoja más irte a la fiesta del mundo que a la cristiana porque ves, de verdad, dices tú, qué tristeza que los cristianos, te alabaré, te alabaré. No, hermano, alabaré, Señor. O sea, que se nos ve, o sea, de la palabra del griego. Y yo tengo una vecina que no es cristiana y tiene uno de Yompi, pero pongo unas canciones cristianas en la casa yo. Y me dijo, ¿cómo se llama la canción que pones? La de Danzando, la de Cristín de Cleiro. No es cristiana y la empezó a poner porque dice, Kiko, es una canción bien rítmica. Fíjate, aún el mundo se emociona a veces por canciones no cristianas y a veces uno ni quiere poner. La palabra del griego original para regocijarse en las bodas del Cordero significa saltar por gozo. Fíjate, cuando lleguemos a las bodas del Cordero, así con tu vestido blanco resplandeciente, vamos a ir, yo hace un día los muchachos en la prédica dije, vamos a ir danzando, chavos, vamos a danzar, pasó una fiesta. Yo no sé cómo fuiste tú a tu boda, yo a mi boda vamos a ver nuestra morada, vamos a ver yo digo, imagínate si humanamente cuánto se gasta la gente en una boda física, o sea, aquí. Imagínate el Dios todopoderoso, o sea, yo no me imagino lo que tiene preparado para nosotros. Imagínate lo que Él va a preparar para su boda, para encontrarnos. O sea, tenemos que ir bien, desde aquí pues nos tenemos que ir instruyendo la fiesta. Le digo a mi esposo, imagínate, cuando yo me casé, yo le dije a mi esposo, imagínate que tuviéramos la economía así como la tengo, porque mi papá tiene todo. Yo digo, imagínate que ahorita mi papá nos dijera, te pago al músico que tú quieras para que venga a tocar en tu boda. A él le canta Juan Luis Guerra a mi esposo. Yo le digo, imagínate tener a Juan Luis Guerra, a Marcos Witt. No sé qué de alabanza les gusta, hermano. Eso lo vamos a tener en el cielo. ¿Te puedes imaginar cómo va a ser la boda del corte? O sea, cómo va a ser nuestra fiesta ya con Dios? Cuando los deleites, los platillos, y si no, hermano, váyanse imaginando. Yo sí me imagino mucho eso. Digo, Señor, ya cuando estemos allá, pues imagínate si las bodas de antes, ¿cuánto duraban? Va a ser nuestra boda. ¿Cuánto va a durar? Ay, yo me emociono. Grito de júbilo. El grito de júbilo se traduce a la palabra hebrea terún, que significa clamor. Esto es una aclamación de júbilo, un grito, una batalla, especialmente en clamor, sonidos vibrantes y prolongados de trompeta como una alarma. Un grito con entendimiento donde expresamos verdades. Mi pastor siempre grita aleluya y dice, ese es mi grito de alabanza. Pero ¿cuál es tu grito? Yo cuando el pastor dijo, ese es mi grito de alabanza, y dije yo, porque siempre grito de alabanza, gritamos, y a veces, de verdad, y yo digo, yo creo que ni el diablo huye con ese grito. Entonces, ¿a poco no? O sea, digo yo, pusiera de guerra, pero sí tenemos que decir, ay, Señor, yo puedo hacer mi grito, o sea, yo siempre me imagino así como guerrera, hermano, entonces, digo, Señor, necesito tener voz potente, pero una palabra, yo no la tengo, por eso ando buscando, por eso no se las digo. Como los 300, ¿no? Ay, perdón, así como las plemas funcionan. Perdón. Gritar, por gritar no tiene sentido.
y menos por órdenes. El grito y gemido debe salir de una acción natural frente a un hecho real. Es como, mira, yo a veces veo a la gente de alabanza y empiezan, grito del júbilo, ay, hermano, yo de verdad digo, pobrecitos los de la alabanza están así como que carburando, como cuando si estuvieran prendiendo fogata, échale, no, fogata no, cuando prenden el asador, que están echándole aire, yo sí me imagino a veces de la alabanza, ay, no prende. No, ya hay que ser, después de esta clase, mañana los quiero bien avivados en su iglesia. En Romanos 12:1. Punto extra. Dice aquí, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No es conforme a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que contempléis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12:1-2. Fíjate, dice, tiene que ser racional, con entendimiento. Pero, grito de júbilo, pero fíjate, si yo dijera grito de júbilo, y tú decías, yo merecía la muerte, y ahora voy a una boda, yo no merecía esta ropa real y tengo ropa real, hermano, espiritualmente la tenemos. Fíjate, o sea, si lo espiritual lo viéramos en lo físico, que a lo mejor esa cosita que vivíamos, nos fuimos a un palacio, porque así nos pasó. Ya somos reyes y sacerdotes, nos dieron anillo, vestido y calzado. Así andamos todos ahorita. Una cosa que no lo vemos es diferente, pero Dios nos lo dio. Yo creo que sí uno debería decir, o sea, no, o sea, uno sí debe decir gracias a Dios, porque pues tenemos que, por eso es importante leer la palabra, por eso es importante hacer los cursos, porque nos hacen tener razón, o sea, ese raciocinio de decir, yo te voy a alabar porque sé quién eres, porque sé lo que tú pagaste por mí. Otro es cantando. Salmos 43 dice, puso luego en mi boca cánticos nuevos, alabanza a nuestro Dios, y verás esto mucho y temerás y confiarás en Jehová. Mira, es bueno porque cantamos lo que a veces otra persona Dios le reveló y cantamos, pero también cuando tú a veces estamos en la alabanza y te dicen, hermano, levanta un cántico nuevo, ese es un cántico nuevo, decir, Señor, gracias porque eres maravilloso, porque eres bueno, porque tú eres digno, eso es un canto, porque a veces copiamos lo que alguien más le reveló. Dios, pero qué bonito es que podamos fluir en adorar a Dios a nuestra, o sea, y cantar a Él, eres tan maravilloso, pero si no lo hacemos en la iglesia, si no lo hacemos en nuestra casa, no nos va a fluir, hermanos. Y eso tenemos que aprender, que Él es digno. Cantar es una de las reacciones más simples y naturales para engrandecer a Dios. Es una expresión espontánea de emociones gozosas. La alabanza en vista por los demás debe ser audible y expresar en voz alta. Mira, hay gente que luego canta bajito, porque dice, mi tono de voz es muy feo. Le voy a decir una cosa, Dios a todos nos puso cuerdas vocales, todos tenemos la capacidad de cantar. Y el tono, el timbre de voz, que a lo mejor para ti puede ser feo, para Dios no, porque Él fue tu creador. Y Él te creó así como es tu cabello, como es tu nariz. Yo por eso no me opero, hermano. Y fíjate que me han ofrecido gente, familia de mi esposo, me dicen, oye, así, porque es un regalito que me quieren dar. No, gracias. Me da esta con la nariz bien respingada. Yo no la quería así, o sea, pero qué triste que no nos amamos como Él nos creó. Yo siempre digo a mis hijos, yo quiero que cuando Dios voltea, dice, ay, ahí está bonita, mírenla. O sea, eso yo siento que cuando Dios voltea la alabanza y dice, mira, ahí está cantando fulanito, ahí está cantando, porque el timbre de voz, yo digo, porque yo sí fui criticada en una de mis, en una iglesia que pasaba, que me congregaba, una señora me dijo, tú gritas mucho cuando la alabanza. Y yo estaba jovencita, tenía como 20 años y le dije, es que no se lo hago a usted, se lo hago a Dios. Pero a ella le gustaba sentarse ahí y yo me sentaba de ahí porque ahí me iba a servir al niño. Entonces, pero ella sí me lo dijo y así, oye, no me gritas mucho, me dijo así, le dije, pero no se lo hago a usted, se lo hago a Dios. Porque como pueden ver, batallé en eso, pero ya Dios me hizo usar, pero sí hay que ubicar, porque a veces por eso mucha gente, yo me hubiera reprimido, pero porque gracias a Dios nunca fui reprimidita. Yo dije, no, yo no lo hago a la gente. Yo sí, cuando un muchacho me dice, es que no tengo buen tono de voz, o he escuchado pastores o líderes de alabanza que dicen, si tienes feo tono de voz, no vengas, no estás bueno para alabanza. Yo digo, qué soberbia, porque Dios le puso ese tono de voz. A lo mejor a ti no te puede gustar, pero a Dios sí. Entonces uno no tenga pena de alabar a Dios y de gritarle. Yo la verdad, no se le ha tocado optarle cerca de mí en alabanza. Yo cierro mis ojitos y le doy, porque yo digo, miren, antes de la pandemia, uno no sabía que podían cerrar la iglesia. Ya vimos que no las pueden cerrar. Y yo no sé si estabas, yo no,
Nos fuimos un domingo, aquí en México fue así, en nuestra nación, en este estado fue así. Un domingo yo salí de la iglesia, llegué a mi casa, me dormí, me levanté porque iba a ir a una reunión. Oh, sorpresa, todo cerrado. No pasó así. Al siguiente domingo ya no pudimos ir a alabar a Dios. Yo lo sigo haciendo en mi casa, pero ya no lo hice con mis hermanos en la fe. Entonces sí tenemos que decir, yo lo hago para Dios, si el de al lado no le gusta, no tiene entendimiento, porque lo correcto yo no tengo que decir, ya lavas feo a un niño, decirle, no grites, mi hijito. Al contrario, porque si no tú le estás enseñando que eso no es correcto. En el Salmo 26:7 dice, para expresar con voz de acción de gracias y para contar todas sus maravillas. La alabanza que no es audible debe ser visible. O sea, como yo te explico, pues si a lo mejor la persona es muda, pues a lo mejor se expresa de otra manera. Bueno, pues sí hay gente que no. Inclinar o arrodillarse. A menudo cuando la persona se siente cautivada por la presencia de Dios, cae de rodillas espontáneamente delante de la presencia de Dios, porque a veces estás tan conectado con Dios que sí pasa que uno cae enfrente, ¿verdad? A veces te caes para atrás, a veces caes enfrente, que ni te duelen las rodillas. Y otra expresión de reverencia y de respeto. En el Salmo 95:6 dice, venid y adoremos y postremos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Y eso tenemos que hacerlo en público y en privado. O sea, eso es una manera de adorar a Dios, el estar postrado. Otra manera, dice, una forma de humillar uno mismo para aumentar el sentido de la elevación de aquel delante en quien nos postramos. Hay gente, a mí me tocó ver una mujer un día que dice, ay, no, a mí no me gusta postrarme porque se me raspan los zapatos. Así dijo, no, yo no me postro porque se me raspan mis zapatitos en las zapatillas de las puntas. Yo le dije, pues quítatelas. Entonces, pero qué triste que a veces no nos postramos por, es que traigo falda, ay, es que traigo, yo pues digo, vente cómoda a la iglesia, donde puedas danzar, donde te puedas postrar, o sea, yo creo que así es como tenemos que venir a la iglesia, o sea, decir, pues vengo a darle, o sea, vengo a postrarnos, o como yo te explico, a menos que tengas alguna incapacidad física. Dice el Salmo 95:6, dice, venimos y adoremos y postrémonos y arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Dios quiere eso, o sea, al fin lo hacemos por reverencia a Él. Y como yo te explico, la adoración no es para mí, la adoración es para Dios. Entonces, sí tenemos que entender que la alabanza no es para mí, va a ser para Él. Y la alabanza no, porque también hay gente que casi, aquí me voy a postrar para que me vean bien espiritual. Pues tampoco, porque la alabanza es algo del corazón y que solo Dios lo va a ver. Pero a veces, porque hay gente que a lo mejor, mira, yo hablo por yo tengo 3 niños, pero el mayor empezó a postrarse en la iglesia. Y yo así me le acerqué y le dije, a ver, porque nosotros en la casa sí oramos postrados, pero él empezó a tomar nivel 1. Y en nivel 1 habla de las maneras de adorar a Dios. Y hablaba de eso. Y su mamá, yo entendí de las maneras que más le agradan a Dios es postrándose. Por eso le dije, bueno, lo hace con entendimiento. ¿Sí me explico? Porque pues acuérdense, empieza la canción bajita y se me arrodillan todos. Y ahí los puedo estar yo chicoteando, ver a mis hijos, porque hay papás así, de que se muestre. Pero el chiquito sí lo hace por imitación. El día se postra porque los hermanos se postran. Pero los otros ya lo hacen con conciencia. Entonces, todo nuestra alabanza, pues ese Ramano, tiene que ser con conciencia, con raciocinio. O sea, ¿por qué me estoy postrando? Porque así me enseñaron, porque realmente lo hago porque amo a Dios y me quiero humillar. Señor Jesús, te doy gracias por tu misericordia y por tu amor, Señor. Padre, ayúdanos a que con inteligencia y como decía con Micaya, Señor, que lo hacía con una manera, con entendimiento, Señor, que te adoremos con entendimiento, con sabiduría, Señor. Que entendamos que levantar mis manos, el moverme es para ti, para tu gloria, porque tú eres digno, Señor. Ayúdanos a alabarte correctamente, Señor. Ayúdanos y quítanos, Señor, si hacemos cosas por religiosidad o sin sentido, Señor. Pero que realmente hoy que hemos aprendido, lo hagamos con gozo, con inteligencia, que lo hagamos, Señor, creyendo tu palabra, Señor. Ayúdanos a ser esos verdaderos adoradores, Señor. Ayúdanos a poder ser, que realmente te alabemos correctamente, que tú te reveles a nosotros, Señor, para poder alabarte sin pena, sin el qué dirán, Señor, sino con que, ¿qué piensas tú de mí? ¿Qué te agrada de mí, Señor? Que todo mi ser sea para alabarte, Señor, sea para glorificarte, Señor. Que nunca se me olvide, Señor, como dice el Salmo, ninguno de tus beneficios, Señor, porque el estar contigo, Señor, puede cambiar nuestras vidas, Señor, de estar en ese
como dice tu palabra, con esos trapos de inmundicia, Señor, y me cambiaste, me limpiaste, me diste anillo, me diste nombre, Señor, me diste un lugar en tu mesa, Señor. Te doy gracias, Padre, por cada uno de mis hermanos, Señor, y que seas tú revelándote a nosotros, Señor, que seas tú obrando en cada uno de nosotros. Te doy muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.